Las casas abandonadas siempre han despertado nuestra curiosidad y han sido lugares propicios para tejer historias de misterio y terror. A lo largo de los años, han habido numerosos informes de encuentros perturbadores con estas estructuras abandonadas, algunos de los cuales han dejado una huella imborrable en la memoria de quienes la vivieron. Estas historias reales nos recuerdan la oscuridad y la intriga que pueden albergar lo desconocido, en lugares aparentemente inofensivos. A continuación, se presentarán anécdotas perturbadoras, de las cuales han dejado a sus protagonistas con escalofríos y preguntas sin respuesta. Esto es, terribles acontecimientos sucedidos en exploraciones urbanas. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors, donde la locura tiene sentido. El rastro inexplicable. En una pequeña ciudad rodeada de densos bosques, en el corazón de la naturaleza, se escondía una mansión que llevaba años abandonada. Su apariencia decrépita y las historias que rodeaban la habían convertido en un lugar lleno de misterio y cautela. Yo y algunos amigos, los cuales nos dedicamos a la exploración urbana, decidimos aventurarnos en sus confines para descubrir si los rumores sobre actividades paranormales tenían algún fundamento. Armados con linternas y cámaras, comenzamos a recorrer los oscuros pasillos y las habitaciones cubiertas de polvo. A medida que avanzábamos, las grietas en las paredes y las telarañas nos daba la sensación de que estábamos entrando en un mundo olvidado y suspendido en el tiempo. Cada puerta que abríamos parecía revelar un poco más el pasado de la mansión. Fue cuando nos adentramos al sótano que esta historia tomó un giro inesperado. Justo en el suelo de tierra del sótano, encontramos un rastro de huellas descalzas. Las huellas eran tan claramente visibles, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. El rastro comenzó desde la esquina y se extendió en una línea recta, antes de desvanecerse misteriosamente en el suelo. Todos estábamos perplejos. ¿Cómo podrían existir huellas frescas en un lugar abandonado durante tanto tiempo? ¿Quién o qué podría haber dejado este rastro? La inquietud comenzó a apoderarse de nosotros, mientras imaginábamos lo que podría haber sucedido en esa habitación oscura y enterrada. Decidimos seguir el rastro, siguiendo las huellas hasta la última marca visible. Sin embargo, a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se volvió más intensa. Los murmullos entre nosotros eran nerviosos y llenos de ansiedad. La incertidumbre sobre lo que habíamos encontrado y la historia detrás de esas huellas nos dejaba demasiado inquietos. Finalmente, al llegar al final del rastro, nos detuvimos. Miramos alrededor, tratando de encontrar algún indicio de lo que podría haber ocurrido ahí. Sin embargo, la habitación estaba en silencio. Aparte, los susurros del viento se filtraban por las grietas. Las huellas habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado ahí. Con un escalofrío recorriendo nuestras espaldas, decidimos regresar a la superficie. Mientras subíamos las escaleras, una sensación incómoda parecía seguirnos, como si el misterio de las huellas descalzas todavía estuviera presente en el aire. La experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y alimentó aún más la leyenda oscura que rodea la mansión abandonada. Por obvias razones no diré el lugar, ya que no me quiero meter en problemas. Simplemente es una casa que muchos ya conocen. Gracias por leer mi historia. La muñeca en el desván. En los suburbios de una gran ciudad se encontraba una casa abandonada,
con una historia intrigante que la rodeaba. Los lugareños decían que la casa había sido el hogar de una familia adinerada en el pasado, pero un evento trágico había llevado a su abandono. Una noche, mi primo y yo decidimos explorar la casa en busca de pruebas que pudieran arrojar luz sobre los oscuros secretos que la rodeaban. Con cámara y equipo de grabación en mano, subimos las escaleras, polvorientas hasta el desván. La madera crujía bajo nuestros pies, mientras avanzábamos por el espacio lleno de trastos y recuerdos olvidados. A medida que examinábamos el área, notamos algo extraño en una esquina. Una muñeca antigua y desgastada, con cabello rubio, y vestía con un vestido victoriano. Se veía muy elegante. La muñeca parecía fuera de lugar en medio del desván polvoriento y abandonado. Saqué la cámara y la enfoqué en ella. Mientras lo hacía, algo inquietante comenzó a suceder. Los ojos de la muñeca parecían moverse, siguiendo los movimientos de la cámara. Era como si la muñeca estuviera mirando fijamente a través de la lente, directamente a los ojos de mi primo. Estábamos desconcertados. Tratamos de encontrar explicaciones racionales para este extraño fenómeno. Pensamos que podría ser un truco de la luz o alguna ilusión óptica. Sin embargo, a medida que continuaba filmando, la muñeca parecía mover ligeramente su cabeza y sus ojos, como si estuviera tratando de comunicarse de alguna manera. La atmósfera en el desván se volvió cada vez más tensa. Mi primo y yo empezamos a sentir una sensación de malestar y escalofríos en el aire. Mi primo decidió acercarse a la muñeca para examinarla de cerca. A medida que se aproximaba, los ojos de la muñeca seguían su movimiento, creando una sensación aún más inquietante. Finalmente, después de unos momentos de silencio incómodo, decidimos dejar el desván e ir a casa. Aunque estábamos ansiosos por revisar el metraje y descubrir si había capturado algo sobrenatural en la cámara, la experiencia nos había dejado con una sensación de inquietud profunda. Al revisar las imágenes, descubrimos que las imágenes de la muñeca parecían normales en la pantalla, sin signos de movimiento o actividad inusual. Pero mi primo y yo recordábamos vívidamente lo que habíamos visto con nuestros propios ojos en el desván. De hecho, lo comentábamos una y otra vez. No era como que algo yo lo hubiera inventado o él. Los dos lo vivimos. La muñeca había parecido cobrar vida por un breve momento, desafiando toda lógica y razón. Espero que les haya gustado esta anécdota. Gracias. El diario macabro. Esta historia me la contó un vecino, al cual se la contaron igualmente los trabajadores que vivieron esta anécdota, y dice más o menos así. A las afueras de un pueblito aquí en Guadalajara, se alcanzaba a ver una casa abandonada que había sido objeto de rumores y leyendas durante décadas. Se decía que la casa había sido el escenario de eventos trágicos y que aquellos que se aventuraban allí habían experimentado cosas inexplicables. Durante una remodelación de la casa por parte de una empresa, se hizo un descubrimiento que arrojaría a la luz su historia oscura. Un diario oculto bajo un piso desgastado, en una de las habitaciones. Los trabajadores encontraron el diario en un pequeño espacio entre el suelo y el piso de madera, como si alguien hubiera escondido intencionalmente. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y el desgaste, pero las palabras escritas a mano seguían siendo legibles. A medida que comenzaron a leer, se dieron cuenta de que estaban entrando en los pensamientos y experiencias de alguien que había vivido en la casa en tiempos pasados.
El diario estaba lleno de relatos oscuros y perturbadores. El autor, cuyo nombre no se mencionaba, describía encuentros inquietantes con sombras que parecían moverse por todas partes y por los pasillos durante la noche. Hablaba de sus luchas mentales y emocionales, mencionando sentimientos de paranoia y ansiedad que se habían apoderado de él mientras vivía en la casa. A medida que avanzaban en la lectura, los trabajadores se dieron cuenta de que el autor estaba convencido de que la casa estaba poseída por presencias malévolas. Sus entradas describían su deterioro gradual mientras luchaba contra lo que él creía que eran fuerzas sobrenaturales. Relataba cómo había comenzado a escuchar voces susurrantes y a ver figuras sombrías en las esquinas de las habitaciones. El tono del diario se volvió más sombrío a medida que avanzaba, y las últimas páginas estaban llenas de incoherencias y garabatos incomprensibles. Parecía que el autor había perdido la cordura antes de terminar de escribir el diario. Los trabajadores sintieron un escalofrío recorriendo sus espaldas mientras leían las últimas páginas y se preguntaban qué había llevado a la persona a ese estado. Al final de la jornada, los trabajadores tomaron el diario y lo llevaron a las autoridades locales. Se realizó una investigación para tratar de identificar al autor, pero no se encontraron registros que coincidieran con la descripción en el diario. La casa abandonada fue cerrada para evitar que la gente entrara, y el diario se convirtió en un objeto de especulación y discusión en la comunidad. Eso es todo lo que me contó mi tío. ¿Tú qué piensas de esta historia? Las anécdotas perturbadoras ocurridas en casas abandonadas resuenan con nuestra fascinación por lo desconocido y lo inexplicable. Estos relatos, basados en experiencias reales, nos recuerdan que el mundo puede ser mucho más enigmático de lo que creemos. A menudo, estas historias se convierten en parte del tejido de las comunidades locales, alimentando la intriga y el misterio que rodean estos lugares desolados. Sin embargo, es importante recordar que la verdad detrás de estas anécdotas a menudo es difusa y sujeta a interpretaciones personales. Si tú tienes alguna historia que trate sobre las casas abandonadas, no dudes en hacérmela llegar. Si quieres compartirnos tus historias para que salgan en los siguientes videos, puedes mandarlas al mail oficial o por mensaje en la página oficial de Facebook, o tal vez un DM por Instagram. Dejo los links en la descripción. Dale like y suscríbete para seguir subiendo contenido. Compártelo con tus amigos y familiares para que nuestra comunidad crezca. Nos ve. Horrors, donde la locura tiene sentido.